¿Qué es lo más espeluznante que has presenciado? Slop, slop. Mi casa está al costado de una carretera y tengo ventanas que dan a la carretera. Era tarde en la noche, no podía dormir así que decidí cansarme saltando la cuerda. A mitad de mi sesión, eché un vistazo afuera y vi a un hombre parado en el lado más cercano de la carretera mirándome debajo del poste de luz. Parecía como si fuera algo sacado de una película de terror. Una vez que vi su silueta espeluznante, inmediatamente me agaché al suelo y cuando miré hacia arriba ya no estaba. Para mí ahora es una situación divertida, ya que probablemente era solo un vagabundo confundido en cuanto a por qué alguien estaba saltando la cuerda como a las 12 de la noche y cuando me caí probablemente salió corriendo jajaja. Goma y Nix. Conduciendo por la interestatal a altas horas de la noche. La carretera estaba bastante brumosa, por lo que la visibilidad era algo reducida. A esta distancia había una luz que se movía de un lado a otro a través de la niebla en medio del camino, haciéndose más pronunciada a medida que me acercaba. Me acerqué lo suficiente para ver que era un tipo que agitaba la linterna de su teléfono para alertar al tráfico que se aproximaba. Justo en el área detrás de él había dos autos que acababan de chocar y cadáveres por toda la carretera. Aún no hay socorristas ni nada por el estilo. Solo matanza y un hombre encendiendo una luz. Laureles en flores. Algo que me pasó a mí, cuando tenía alrededor de 9 contesté el teléfono fijo de nuestra casa, el hombre me conocía por mi nombre, dijo que conocía a mi mamá y trató de charlar conmigo. No lo conocía, y no me gustaba hablar con adultos, así que dije déjame buscar a mi mamá y corrí a buscarla. Ella contestó el teléfono y el hombre colgó. Unas semanas más tarde, una niña del grado anterior a mí desapareció. Al parecer, les había contado a sus amigos que un hombre la contactó, dijo que era un amigo de su madre y que iba a recogerla después de la escuela para elegir un regalo para su madre como sorpresa. Fue secuestrada y asesinada, encontraron su cuerpo meses después, pero nunca atraparon al hombre. Esto fue a principios de los 90. Resulta que varias chicas jóvenes habían recibido la misma llamada telefónica que yo, y él parece haber estado eligiendo a su víctima. El FBI vino a mi casa para hacerme preguntas sobre esa llamada telefónica. Todavía me persigue 30 años después. Aún espero que atrapen al tipo. Absolutamente desgarrador. Rick the Kick. Cuando era niño en Nueva York, mi mamá y yo solíamos tomar el tren o el autobús cada vez que viajábamos. Puedes imaginar las cosas raras que encontré durante mi infancia, pero hay un evento que realmente me llama la atención. Esta mujer sin hogar que parecía estar bajo la influencia de algún tipo de droga dura subió al tren en el que yo estaba. Ella comenzó a gritar sobre cosas al azar, como solían hacer los adictos al crack de vez en cuando, así que no era nada demasiado preocupante. Pero luego se detuvo y empezó a reírse directamente de mí. Luego, mientras mantenía el contacto visual, se orinó encima y dijo algo como esos sueños nunca se detendrán. Había estado sufriendo una pesadilla recurrente durante años hasta ese momento y me despertaba llorando, a veces sin darme cuenta. Me asustó muchísimo. Probablemente fue una suposición afortunada, pero esa mierda se me quedó grabada. Las pesadillas terminaron finalmente, así que ella puede irse a la mierda jajaja. Eliminado. Cuando era más joven, 11 o 12 años, me mudé a una casa nueva. Mi habitación tenía un gran armario y acceso al ático. Yo era un niño pequeño asustado y me preocupaba que un monstruo viviera allí arriba. Una noche me desperté en medio de la noche y vi que la puerta de mi armario se abría lentamente. No me moví y luego grité llamando a mis padres. Descubrí que si la puerta no está bien cerrada, se abrirá sola. Nunca he estado tan asustado como en ese momento. Eliminado. Fui el único testigo de un asesinato. He contado esta historia antes. Estaba en un jeep con la capota bajada, esperando a que dos tipos en la acera dejaran de discutir. Un tipo saca una caña de su calcetín y se la mete, con el brazo rígido, en el ojo del otro. El crujido fue repugnante. Se fue. Corrí hacia arriba, la sangre brotaba de la cara del tipo hacia la acera. En pocas palabras, estaba muerto cuando llegó la ambulancia. Iba a testificar en el tribunal,
pero el otro tipo se declaró culpable y creo que le condenaron a 20 años. Fue hace mucho tiempo. Aunque no fue suficiente para olvidar ese sonido. Tidernud. Esta es una visión un poco diferente de lo espeluznante. Cuando tenía unos 12 años, accidentalmente me salí de la pista en una pista de esquí y me perdí un poco. Me encontré en una extensión plana. Esquié en dirección a una enorme tabla que supuse que era un letrero que ofrecía direcciones, pero las letras estaban al otro lado. Cuando me dispuse a enfrentarlo, era una señal de peligro que advertía a la gente que no se acercara al lago debido a la fina capa de hielo. Esto es Australia, no hace suficiente frío para producir hielo confiable. Me di cuenta de que simplemente podría haber desaparecido y tal vez nadie hubiera descubierto lo que me pasó. Costurero temprano. Mi esposa y yo vimos a un tipo saltar desde un estacionamiento. No sabíamos que estaba allí hasta que cayó al suelo a unos 30 pies delante de nosotros. Fue horrible. Eliminado. Estábamos renovando nuestra casa, habitación por habitación. Cuando llegó el turno de mi dormitorio, pasé unas semanas durmiendo en el ático. Todas las noches allí arriba tenía parálisis del sueño y seguía viendo una figura masculina en sombras parada en una esquina. No me molesté en decir nada al respecto. Cuando renovaron la habitación de mi hermana, ella se fue a dormir al ático. Al cabo de unos días se quejó conmigo de que allí padecía parálisis del sueño y veía una figura masculina en sombras parada en un rincón. Yosemite-Sam 9099. Me acosté en una habitación de hotel con la puerta del balcón abierta porque hacía calor. Tuve un mal sueño en el que un tipo con una camisa roja a cuadros miraba la habitación, entraba y comía un helado al final de la cama. Cuando desperté descubrí un helado color plátano medio derretido entre la cama y la pared. Hijandro. Cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, me desperté en medio de la noche con un leve sonido de lo que parecía ser alguien apilando platos en la cocina, cada 2 minutos. Como la ubicación de la puerta de mi dormitorio me daba una vista directa de la entrada de la cocina y parte de la cocina, la abrí y asomé la cabeza para ver qué estaba pasando. Hasta el día de hoy, juro que recuerdo haber visto a una anciana, con los ojos hundidos, la boca abierta, completamente abierta, la cabeza girada casi 90 grados, mirándome fijamente, sin siquiera moverse. Lo que es aún más aterrador es que el sonido se detiene repentinamente mientras hacía esto. Si bien estoy seguro de que podrían haber sido simplemente mis ojos luchando por adaptarse, y simplemente las formas, cuanto más se adaptaban mis ojos, más vívida se volvía esta persona. Solo recuerdo mirarle fijamente, sin moverme durante lo que parecieron varios minutos. Decidí hacer un descanso para ir a la habitación de mis padres, que estaba frente a mi habitación. Les conté lo sucedido, revisaron y confirmaron que no había nada allí. Afortunadamente, teníamos programado un vuelo temprano para visitar a la familia, así que todos decidieron levantarse. Estoy seguro de que podría haber sido simplemente la mente joven jugando una mala pasada, sin embargo, nunca olvidaré esa cara. Mac Alcalín Triada. Me estaba quedando en el apartamento de mi hermana, una vivienda para personas de bajos ingresos y mayores. Acostada en la cama esperando que mi novio me acompañe. Había suficiente luz a través de la ventana para ver lo que pensé que eran las cortinas ondeando en la habitación. Excepto que la ventana no estaba abierta y no había ventiladores en la habitación. Entonces pensé que tal vez mi novio había colgado una sudadera con capucha de color claro en la puerta del armario. Tenía la forma general de una sudadera con capucha, la parte de la cabeza, los hombros y el torso. Excepto que habría sido demasiado grande para mi novio si hubiera sido una sudadera con capucha, era demasiado larga, casi llegaba al suelo y la forma era más bien la de alguien que llevaba una sudadera con la capucha bajada hasta la cara. Los hombros estaban llenos, no colgando flácidos. Entonces me di cuenta de que podía ver la puerta del armario a través de la forma. Sabía que mi novio no tenía una sudadera con capucha de gasa. Me senté allí mirando durante al menos 5 minutos tratando de descifrar qué era esa cosa translúcida con forma de túnica blanca que se balanceaba suavemente a los pies de mi cama, antes de que finalmente me asustara y me escondiera debajo de las mantas. Cuando miré, ya no estaba. No se lo conté a nadie porque no sabía cómo explicarlo.
Revisé el área del armario por la mañana y no había ropa colgada afuera ni nada que se viera así. Generalmente soy escéptico cuando se trata de fantasmas y cosas espeluznantes, pero de vez en cuando recuerdo esa experiencia y dudo de mis propias dudas. Eliminado. No es una historia de fantasmas espeluznantes, pero la cosa más espeluznante que he visto en mi vida fue trabajar en mi trabajo universitario. Parezco mucho más joven que mi edad en general. Un hombre de 50 años estaba empeñado en hablarme y acercarse mucho a mí mientras lo hacía. Solo eso me hizo sentir increíblemente incómodo. Luego preguntó, por cierto, ¿cuántos años tienes? Cuando dije 24, me miró con una expresión de absolutamente disgusto en su rostro y dijo, oh, pensé que eras mucho más joven que eso. Hasta el día de hoy, ese único comentario me asusta. Eliminado. Estaba en casa de mi hermana cuando tenía 14 años y tuve una horrible pesadilla en la que el diablo me estrangulaba. Solo pude ver su rostro sonriéndome y sentir una sensación aplastante en mi garganta. Le dije que se fuera a la mierda, le di un puñetazo y luego me desperté. Miré y era alrededor de la 1 de la madrugada. A la mañana siguiente, mi hermana se quejaba de que había tenido una pesadilla realmente horrible, que el diablo la estaba estrangulando. Le pregunté a qué hora pasó esto y me dijo, alrededor de la 1. Whitley 81. Nuestros vecinos tuvieron un pequeño desacuerdo. Evidentemente, él la golpeó demasiadas veces y ella decidió apuñalarlo en el pecho mientras dormía. Arrastró su cuerpo hasta el armario. Luego caminó hacia la cocina y encendió la hornilla mientras accidentalmente tiraba algunas toallas de papel o algo así. Luego, recuerda que se le acabaron los cigarrillos y da un paseo hasta la tienda. El calor del incendio casi derritió nuestro revestimiento de vinilo. Más tarde, vimos a los técnicos de la escena del crimen usar una pala para sacarlo del piso de lo que solía ser el armario. Imagínate quemar piel de pollo pegada a una sartén y tener que meterte debajo con la espátula. Fue mucho para una noche. Ambark 12. Una vez vi un jabalí corriendo por el asta de una lanza que le atravesó la cabeza. Un golpe que sería fatal para cualquier ser vivo, que simplemente miras y piensas, oh, está muerto. El cerebro tiene que hacer puré de papas, pero seguía cargando y arrastrándose por el eje de la lanza como si estuviera poseído y quisiera matar al hombre que lo sostiene sin importar la vida o la muerte. Es muy inquietante verlo. Bonsai buzo. Una noche, mientras estábamos en casa de mis padres, nuestra hija empezó a llorar porque necesitaba un cambio de pañal. Mi esposa y yo acudimos a ella. En este momento nuestra hija tiene edad suficiente para caminar pero no para hablar. Después del cambio de pañal, nuestra hija se movió hasta el suelo y procedió a caminar hacia el pasillo, no tropezó hasta allí, sino que caminó intencionalmente. Al principio pensamos que la luz del pasillo llamó su atención y dejamos que nuestra hija caminara hacia el pasillo. Al llegar allí, nuestra hija se da vuelta, mira hacia el pasillo y comienza a saludar a alguien, pero era medianoche y el pasillo estaba vacío. La cosa más espeluznante que he visto en mi vida. Suben pan. Hace 10 años vivía en una casa de alquiler. La puerta trasera conducía a un recinto estrecho adyacente al cual estaba la casa del vecino, su dormitorio estaba justo al lado. Había un portalámparas en ese pequeño patio trasero, pero nunca usé ese lugar para nada, así que nunca puse una bombilla allí. Por la noche ese lugar siempre permanecía muy oscuro. Un día, mi vecino me dijo que podía escuchar movimientos en mi patio trasero, como si alguien saltara de una pared al suelo de concreto. Dijeron que sucedió en múltiples ocasiones y creen que probablemente fue un ladrón. Así que compré una bombilla y fui a colocarla allí. El casquillo era muy alto y tuve que subirme a un taburete alto de madera para llegar allí. Esa noche, antes de acostarme, la encendí. El interruptor de la bombilla estaba dentro de mi casa y revisé el patio trasero, que ahora estaba completamente iluminado. A la mañana siguiente no fui al patio trasero y simplemente apagué la luz antes de ir a trabajar. La segunda noche, cuando lo encendí de nuevo antes de acostarme, no había luz y permaneció oscuro. Lo intenté varias veces pero no había luz. Pensé que la bombilla estaba defectuosa, pero tenía miedo de la oscuridad y del ladrón, así que no fui a revisar esa noche y decidí revisarla por la mañana.
Cuando fui allí en la mañana la bombilla no estaba en el portalámparas. Primero pensé que el ladrón la había robado, pero luego vi que la bombilla estaba en el suelo completamente intacta. No había forma de que hubiera sobrevivido a una caída desde tan alto. ¿Y por qué el ladrón no se llevaría la bombilla? Llevé la bombilla al interior y comprobé que funcionaba bien. Volví a colocar la bombilla en el casquillo y me puse a trabajar. Era la tercera noche y cuando encendí la bombilla estaba funcionando. Fui a la cama. Alrededor de las 3 de la mañana fui a la puerta trasera y la abrí ligeramente para ver si la bombilla todavía funcionaba. Estaba completamente oscuro. Cerré la puerta rápidamente y me fui a dormir. A la mañana siguiente encontré la bombilla en el suelo nuevamente intacta. Evité ir al patio trasero tanto como pude desde ese día y no intenté volver a poner ninguna bombilla allí. Hasta donde yo sé, no hubo ningún incidente de robo en ese vecindario.